O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles un domingo más. Y bueno, pues seguimos ahorita todavía en esta contingencia y esa es la razón por la cual estamos transmitiendo las predicaciones dominicales pues a través de este medio, a través del canal de Vida Abundante Querétaro, y gracias por estar suscrito. Si no lo has hecho, suscríbete, ahí estamos subiendo las diferentes predicaciones. Y pues estamos estudiando desde la semana pasada este tema de relaciones, que tiene que ver con pues cómo empiezan las relaciones y cuáles son las buenas relaciones en la familia, qué Dios quiere de nosotros. Y la semana pasada vimos pues la importancia de la Biblia, vimos la importancia de que la Biblia es la palabra de Dios y es el manual que Dios ha dejado al ser humano. Déjame usar la palabra, es el instructivo de la vida para saber cómo funciona el ser humano. Y hoy tenemos el segundo estudio de esta serie de 6 estudios que está llevando toda la iglesia en diferentes casas. Ahorita lo están llevando a través de plataformas tipo Zoom, para que se estén conectando con sus maestros. Así que si no te has inscrito, te invitamos a que busques a los maestros de Vida Abundante Querétaro y te inscribas ahí a los diferentes estudios que están llevando el cuaderno de trabajo de relaciones. Y hoy nos toca compartir el tema número 2, que es la voluntad de Dios. Un tema muy importante, lo que es la voluntad de Dios. Y bueno, pues para que existan buenas relaciones, para que existan unas relaciones adecuadas, unas relaciones de bendición dentro de la familia y con otras personas, pues tenemos que encontrar y entender la voluntad de Dios. Así que ese es el tema de esta mañana, de este domingo, la voluntad de Dios. Y bueno, pues vamos a ver, yo he seleccionado 4 textos y estaremos platicando acerca de estos 4 textos. El primero de ellos es Romanos 8. Seleccioné este texto porque Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 nos muestran el objetivo de la vida. Y esto es un versículo muy importante, seguramente para muchos de ustedes que nos están viendo, escuchando. Es un texto que seguramente te sabes, pero yo inclusive en mi Biblia hago anotaciones y ahí en mi Biblia yo lo tengo como el objetivo de la vida. Este es el objetivo de la vida de un cristiano. Y cuando tú centras tu vida en armonía con lo que Dios, lo que es su voluntad, por eso el tema de esta mañana es la voluntad de Dios. Cuando tú armonizas, eres compatible con los planes de Dios, con los tuyos, hay armonía, hay tranquilidad, entiendes el sentido de la vida. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 nos dice cuál es el objetivo de la vida. Por eso escogí este texto para empezar a ver la voluntad de Dios. Romanos 8, 29 dice así. Porque a los que, bueno, desde el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este es un texto que muchos cristianos conocen, pero no han terminado de leerlo a veces porque se quedan en esta parte que hemos leído y entonces justifican las situaciones de la vida como que todo lo que les pasa es para bien. Y muchas veces es por consecuencias o por otro tipo de cosas. Así que necesitamos entender lo que dice el texto. Te digo, yo he escuchado muchos creyentes que les pasa algo, chocan. Y bueno, pues todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Como si fuera un consuelo. Y a lo mejor chocó porque venía violando leyes de tránsito o venía a alta velocidad. No, eso no era la voluntad de Dios para su vida. Sin embargo, a veces se malentiende este texto. Así que vamos a entenderlo completamente. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, o sea, existe una relación de amor entre la persona y Dios. Esta relación de amor no puede existir si dejamos fuera a Jesucristo. Si dejamos fuera a Jesucristo, no puede existir. Así que en primer lugar,
encontramos que este texto es para creyentes. Este texto es para aquellos que han decidido voluntariamente recibir el perdón en Jesucristo, el perdón de sus pecados, y por esa fe que han manifestado, Dios les ha dado de su espíritu para que sean guiados. Así que este texto es para cristianos. Por eso habla en tercera persona del plural. Dice, y sabemos, o sea, nosotros, los creyentes, se incluye a Pablo, que es el autor de esta carta. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que esta segunda parte de este versículo nos explica que el cristiano tiene un propósito, conforme a los que a su propósito son llamados. Cuando viene Cristo a nuestra vida, no viene para que hagamos lo que queramos. No viene Cristo, ya nos perdona nuestros pecados y ya vas tu vida como mejor te parezca o como mejor le entiendas, ¿no? La Biblia dice que tenemos un propósito y para eso fuimos llamados. Tú tienes que entender que tú tienes un propósito. Yo tengo un propósito en esta vida y nuestra alma no va a tener satisfacción, nuestra alma no se va a sentir saciada hasta que estemos en este propósito. Si tú eres creyente y sientes que la vida pues le falta sal, ¿verdad? Le falta sabor, como que estás insatisfecho, las cosas no han salido, posiblemente es que tú tienes otros propósitos distintos a los que Dios tiene. Así que la Biblia nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Así que aquí empezamos a entender que todas las cosas que nos pasan son para llegar a complementar el propósito de nuestras vidas en Dios. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, dice el versículo 29, es parte del texto que escogí, que es parte del objetivo de la vida. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí nos da el propósito. No voy a meterme en este concepto, a veces un poco complicado, en otra ocasión lo podemos hacer, acerca de del tema de la predestinación, que es un tema teológico debatido a través de muchos siglos, que es la primera parte, a los que conoció, también los predestinó. La Biblia nos enseña que Dios nos conoce desde la antigüedad pasada, desde la eternidad pasada, y por ende nos predestina, y Él escoge nuestra salvación. Pero no voy a entrar en eso. Lo que quiero concentrarme en esta mañana es que para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el propósito de vida de todo creyente. Ser hecho a la imagen de su Hijo. Por eso dice, a los que conforme a su propósito son llamados, final del versículo 28, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Ahí lo dice después del 29, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El objetivo de tu vida, la razón por la cual, siendo creyente, siendo una persona que ha nacido de nuevo en la fe en Jesucristo, la única razón por la cual todavía estás en esta tierra es para que seas hecho conforme a la imagen de Jesús. Porque Dios nos ama tanto, Dios nos quiere tanto, sabe que tenemos una herencia en los cielos con Él, que vamos a estar con Él, que Dios creo que no quisiera que estuviéramos aquí en la tierra si no fuera para otro propósito. Mejor regresemos a casa y gocémoslo y Él se goza con nosotros. Así que esto es muy importante que tú entiendas que si hoy tú gozas de vida en esta tierra, el objetivo de tu llamado es Dios irte formando a la imagen de Jesús. Por eso te decía yo, ahí tengo en mi Biblia, este es el propósito de vida, este es el propósito de mi vida, este es el propósito de todo cristiano. Tu propósito en esta vida, para lo que debes de concentrarte, para lo que debes de pensar todos los días, es de qué forma hoy Dios va a permitir que sea formado más parecido a Jesús. En su carácter, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su amor a la gente, en su forma de reaccionar ante los problemas de la vida.
Todo eso Jesús lo vivió. Por eso Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue hecho hombre para poder entendernos. Él entiende nuestras circunstancias, entiende nuestros temores, entiende nuestras luchas, y Dios quiere que seamos moldeados a la imagen de Jesús. Así que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, palabra importante, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Así que ve el plan de Dios tan maravilloso que nos revela la Biblia. ¿Para qué he sido creado? ¿Para qué nací en esta tierra? ¿Para qué nací en este país? ¿Para qué nací en esta época? Naciste para ser otro más igualitos a Jesucristo. Ese es el plan de Dios, esa es la voluntad de Dios, y el tema de esta mañana es la voluntad de Dios. Así que tenemos que entender varias cosas al haber leído este primer texto. Número uno, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, todas las situaciones que estamos viviendo, si eres hijo de Dios, porque amas a Dios a través de Jesucristo, es para hacerte conforme a la imagen de Dios. Así que por eso todas las cosas nos ayudan a bien, pero no nos ayuda bien para hacer lo que queramos. Por eso a veces te decía yo hace un momento, la gente malentiende este texto y la gente dice, no, pues gracias a Dios choqué porque ya me dieron otro coche y entonces ya puedo, Dios me bendijo con otro coche. Sí, Dios te bendice, pero el objetivo no es que tengas otro coche. El objetivo es que seas como Jesús. Así que ojo cuando mal usamos el versículo 28 diciendo que todas las cosas nos ayudan a bien, pensando en nuestros propios beneficios o nuestros propios objetivos separados de Dios. Es a los que conforme a su propósito son llamados, todo nos ayuda bien. ¿Y a qué nos ayuda? ¿A cuál es ese bien? A ser como Jesús, como dice el versículo 29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Así que estamos viendo que dentro del estudio de relaciones tenemos que entender, para tener una buena relación con la gente, quiénes deben de ser mis amigos, quiénes no deben de ser mis amigos, con quién me tengo que relacionar, qué Dios quiere que haga en la familia, cómo es mi relación con mi cónyuge, mi relación con mis hijos. Todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que seas como Jesús. Muy bien, vamos al segundo texto que escogí para este mensaje que tiene que ver con la voluntad de Dios. Vamos a Romanos capítulo 12. La mayoría de los textos son de Romanos, así que no te va a costar trabajo el buscarlos. Romanos capítulo 12, primero 2 versículos. Acuérdate, es muy importante, querido hermano, querida amiga, que la Biblia, sobre todo esto, son cartas. Y como lo he explicado en otras ocasiones, muchos siglos después se pusieron los capítulos y los versículos para tratar de tener una mejor clasificación a la hora de leer uno la Biblia. Pero es una carta, es continua. Así que te digo esto porque aunque nos vamos a concentrar en el versículo 1 y versículo 2 de Romanos 12, quiero que sepas y que sigamos teniendo, para una buena interpretación, sigamos teniendo la idea de lo que dice el versículo 36 del capítulo anterior. El versículo 36 del versículo anterior concluye, determina como conclusión de lo que ha estado hablando el apóstol Pablo en esta carta, dice que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Es interesante que porque es a través de Dios y por Él y para Él son todas las cosas. O sea, Dios es el origen, Dios es el medio y Dios es el fin de todas las cosas. Importante. Hermano, créeme que tenemos que entender que esta vida no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y como cualquier instrumento, ¿verdad? Cuando tú compras a lo mejor algún electrodoméstico, no sé, un tostador o algún electrodoméstico, el electrodoméstico tiene dos características. La primera de ellas, los que inventaron el electrodoméstico, hay que tomar en cuenta dos características. La primera es
que viene con un instructivo que te va a decir cómo funciona. Y la segunda, que te va a decir o que tiene un objetivo para cuál fue inventado. Es decir, retomando este ejemplo burdo, el tostador trae un instructivo de dónde se debe conectar, qué no debes de hacer, si lo debes de usar bajo el agua o no bajo el agua. Si lo pones del agua, pues vas a hacer un cortocircuito, etcétera, etcétera. Y tiene su instructivo de uso, de cómo funciona. Y tiene el por qué se inventó este electrodoméstico. Pues para tostar pan. No es para calentar, poner ahí una taza de té para ver si se calienta. No, puedes hacer muchas cosas, pero no se inventó sino para tostar pan. De la misma manera, Dios nos inventó, según Génesis, y Él nos dio un instructivo de uso, que es la palabra de Dios. Así que todo este instructivo de uso del ser humano para que se sienta realizado lo vamos a encontrar en la Biblia, que fue el tema de la semana pasada. La voluntad de Dios se encuentra revelada en la Biblia. Así que ese es nuestro instructivo. ¿Y para qué fuimos creados? Como lo hemos estado viendo aquí, entender que la vida no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Cuando nosotros entendemos que la vida se trata de Él, de glorificarle a Él, de servirle a Él, de vivir para Él, de hacer todas las cosas que glorifiquen a Él, entonces nuestra vida empieza a tiene una razón lógica de existencia y vas a ser feliz y vas a sentir satisfacción en tu corazón. Mientras el hombre piense que fue creado para hacer dinero, para hacer negocios, para vivir con familia, para casarse, no fue inventado para eso. Así que eso está concluyendo Pablo en el versículo 36 de este capítulo 11, porque de Él, de Dios, y por Él, por medio de Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y continuamos con esta liga de pensamiento y nos concentramos en los primeros dos versículos de Romanos 12. Así que, ahí está esa liga, esa liga gramatical, ¿verdad? Que nos está diciendo en consecuencia o por lo tanto. Así que, hermanos, se está dirigiendo a los creyentes. Tristemente, voy a decir algo, es que la Biblia fue escrita para los cristianos. Por eso cuando la gente no ha recibido a Dios, no ha recibido su Espíritu Santo, no tiene quien le revele, o mejor dicho, quien le ilumine para entender la palabra de Dios. Pero tú te vas a dar cuenta que la Biblia es escrita para los creyentes. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahí está el tema que estamos tocando, la voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, vamos a desarrollar este segundo texto que hemos escogido en esta mañana. Y bueno, pues nos dice en primer lugar que como consecuencia de que la vida se trata de Dios, el apóstol está rogando y apela o usa como medio de ruego que nosotros recordemos la misericordia de Dios. Tú lo sabes porque lo has estudiado, que el ser humano separado de Cristo está muerto en delitos y pecados, según Efesios 2:1. Tú sabes perfectamente que el hombre sin Cristo pues se va a secar, no puede, porque por medio de Él y porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. Así que nosotros, el creyente ha recibido la misericordia de Dios, al ser perdonado de sus pecados. Y el apóstol Pablo empieza a rogar que por la misericordia de Dios, por ese sentimiento, por ese favor que Dios hace, debe conmover nuestro corazón y entonces estar dispuestos a sacrificarnos.
Jesús dijo en alguna ocasión, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y sabes algo, aquí no se trata de ver quién es más perdonado, porque todos, absolutamente todos, hemos sido abundantemente perdonados. Yo quiero pedirte que hagas el siguiente ejercicio. Levántate todas las mañanas y ponte a cuentas con Dios de aquellas áreas que tú sabes que no eres perfecto y que Dios le llama pecado. Y te vas a encontrar que vas a tener suficiente información y tiempo de oración en reconocer cuántos pecados hay en nuestra vida. Te vas a dar cuenta que somos orgullosos, te vas a dar cuenta que no amamos a nuestra esposa como Dios manda, que no honramos a nuestros padres como Dios quiere, que somos soberbios, que somos egoístas, que tenemos pensamientos que a Dios no le agradan, etcétera, etcétera. Y todos los días tenemos que venir a Dios y clamamos su misericordia. Ahí es donde te das cuenta que en el perdón de esa gran misericordia que Dios tiene para nosotros, el apóstol Pablo apela y dice, por la misericordia de Dios que ha dado a tu vida, por favor, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Significa que hoy yo ya no vivo para mí, que hoy yo ya no vivo, todo lo que Dios me dio, mis manos, mis ojos, mis oídos, son para servir a Dios. Vamos a dejar una marquita ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que es el texto que estamos viendo, y déjame adelantarme al texto 3 que yo había escogido, que tiene mucha relación acerca de la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo estábamos antes. Romanos capítulo 6, nuevamente Romanos capítulo 6, versículos 18 y 19, dice de la siguiente manera. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 está hablando de la gran misericordia que ha traído a tu vida y a mi vida. Y la misericordia de Dios ahí está, y está para los creyentes constantemente, y aún para aquellas personas que no creen en Jesús. Ahí está la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo sigue con los brazos abiertos, esperando que tú entregues tu vida, reconozcas tu pecado y reconozcas tu necesidad del Hijo de Dios en tu vida. Así que dice el versículo 18 de Romanos capítulo 6, y libertados del pecado. O sea, hubo una libertad del pecado. El pecado nos tenía sometidos, el pecado nos tenía esclavizados. Jesús dijo ahí en Juan 8 que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y no vayas a decir como dijeron los judíos de su época cuando escucharon esta expresión de Jesús, nosotros no somos esclavos de nadie. Porque Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esta es la condición del ser humano, ¿verdad? Es interesante cómo el ser humano está esclavizado a hábitos pecaminosos. ¿Cuántas veces con dolor en nuestro corazón escuchamos al padre de familia o escuchamos al esposo prometiéndole a lo mejor fidelidad a la esposa? Ahora sí te prometo mi amor, y puede ser que sea un corazón sincero. Puede ser que con corazón sincero te prometo dejar de beber, te prometo, y ahí están delante sus hijos y está su esposa y él está llorando y verdaderamente arrepentido, y viene el siguiente fin de semana y ahí está en el pecado. No es falta de honestidad, es simplemente que está esclavizado al pecado. Por eso cuando venimos a Cristo y recibimos su perdón, su gran misericordia con la cual está apelando el apóstol Pablo ahí en Romanos 12, no nada más recibimos su perdón, recibimos su Espíritu Santo para tener el poder de ser libertados del pecado. Así que dice el apóstol Pablo en el versículo 18 de Romanos 6, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Para qué nos liberó el Señor Jesucristo de hábitos pecaminosos? Y si bien seguimos luchando y clamamos la misericordia de Dios, seguimos luchando y clamamos que Dios nos siga ayudando, pero tiene un propósito, tiene la voluntad de Dios, que ya lo dijimos, Romanos capítulo 8, que seamos como Jesucristo. Así que para ser como Jesucristo, dice que ahora somos siervos de la justicia.
Dice ahí, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Dice versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. El apóstol Pablo reconoce nuestras luchas, que así como para iniquidad o para pecado, la palabra iniquidad o inicuo significa vivir sin sujetarme a una ley. Es lo que significa iniquidad. A veces la Biblia tiene palabras, a mí me han criticado mucho, que a veces utilizo yo expresiones muy bíblicas, y no me doy a expresar que hay mucha gente que no entiende esos textos. Bueno, hoy quiero decirte que iniquidad significa vivir sin ley o vivir fuera de la ley, ¿verdad? Así que dice la Biblia que así como presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia o lo que no es puro, así ahora dice para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Por eso te decía hace unos momentos que cuando nosotros tenemos hoy nuestras manos, por eso hay una alabanza tan bonita que dice, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. ¿Por qué? Porque hoy todo mi cuerpo es para servir a Dios, de tal manera que lo que yo veo tiene que agradar a Dios. No lo que me agrada a mí, que normalmente me lleva a servir a la iniquidad. Me gusta ver a lo mejor programas que a Dios no le gustan. Me gusta oír cosas que a Dios no le gustan. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás haciendo? Ahora nuestros miembros son para Dios. Muy bien, vamos a ir ahí en el versículo 19. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Tenemos que entender entonces que dentro de la voluntad de Dios es que seamos como Jesús, número 1. 2, Él quiere que nos sacrifiquemos en sacrificio vivo para servir a la justicia. Vamos a regresar ahí a Romanos capítulo 12. Yo te invito a que regreses ahí a Romanos capítulo 12. Bueno, y ahí en el versículo 1, ahora sí leemos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Va a haber una lucha, por eso que hablábamos ahorita de Romanos capítulo 8, va a haber una lucha. El apóstol Pablo ahí dijo que por nuestra humana debilidad. Pero ahora Dios nos pide, mira, por la misericordia que Dios ha tenido en nuestras vidas, por el gran perdón que hay en nuestras vidas, por la gran dicha que nos ha provisto, por la misericordia de proveernos su Espíritu Santo, por la misericordia de tenernos con vida, por la misericordia de ser guardados por Dios, yo te ruego que presentes tu cuerpo en un sacrificio. Y sí, esto es un sacrificio. Todos los días, claro, como dice Primera de Juan, que ahora los mandamientos de Dios no nos son gravosos. El cristiano ya no le pesa. Ya no le pesa por dos razones. La primera, porque poco a poco, por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, vamos desechando lo que no es santo, lo que no agrada a Dios. Nuestra naturaleza, ¿verdad? Cuando nos convertimos a Cristo, hasta dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no te gusta esto o aquello? Bueno, pues ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos está cambiando de dentro para afuera. Ese es número 1. Y número 2, porque ahora no vemos los mandamientos de Dios como algo imposible. La gente que no conoce a Dios, dile que deje de hacer esto o aquello, lo ve imposible. Entonces no hay esperanza y entonces el mandamiento es gravoso. Pero el cristiano sabe que ya puede ser libre, porque ya lo leímos Romanos 8, fuimos libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Esta es una realidad en nuestras vidas, lo declara la palabra de Dios. Así que nos pide que seamos sacrificio vivo. No es un sacrificio muerto como los sacrificios del Antiguo Testamento, es un sacrificio vivo, santo. La palabra santo, en griego agios, con H, significa apartado.
Apartado, ¿para qué? Para el servicio de Dios. Otra palabra, te vas a dar cuenta que en el mundo hay muchas palabras que la gente ha mal usado por ignorancia. Y la gente, la palabra santos, piensan que una persona buena y hasta con una aureolita aquí. No, la Biblia llama santos a aquellos que han sido apartados para servir a Dios. Así que ahora nosotros somos santos y quiere que nuestro cuerpo sea santo. Acuérdate, santo es igual a apartado para el servicio de Dios. Así que presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto lógico o racional, congruente. Un cristiano es congruente. Por eso tenemos que fijarnos, y la vida cristiana no es de hacer. La vida cristiana es de convicción de que no hace ciertas cosas o hace ciertas cosas, no tanto porque la Biblia lo prohíba, sino porque quieres agradar a Dios, porque la vida se trata de Él, por medio de Él y para Él, como decía Pablo en unos versos anteriores. Así que la Biblia nos enseña ahí que nuestro cuerpo, que estaba habituado a tener cuerpos nuestros cuerpos eran de inmundicia, como lo leímos en Romanos 8, ahora Dios quiere que nuestro cuerpo sea para la justicia. Lo presentamos vivo, santo, agradable a Dios, que es la lógica de todo cristiano, nuestro culto racional, cuando entendemos la misericordia de Dios. Si alguien no entiende la misericordia de Dios y alguien no entiende el perdón de Dios y vive el perdón de Dios y vive la gracia de Dios, pues le va a pesar obedecer la Biblia. Por eso en el cristiano sus mandamientos no son gravosos. Bien, ahora dice el versículo 2, que no nos conformemos a este siglo. Esta época, este tiempo, a eso se refiere a este siglo, no es un número de 100 años, sino se refiere a esta época, nos dice que este siglo tiene una tendencia hacia hacer cosas contrarias a lo que Dios dijo. ¿Y por qué lo hace así? Porque no conocen su palabra. Retorno al ejemplo del tostador. La gente está usando el tostador porque no lee el instructivo y no sabe que es un tostador. Bueno, hoy todo el mundo sabe que es un tostador, pero si alguien no sabe que es un tostador, pues ¿para qué será esto? ¿Y para qué baja la palanquita? ¿Y por qué se calienta? ¿Y por qué hay unos espacios de este tamaño? Y como no leen instructivos, entonces empiezan a hacer cosas para lo cual no fue diseñado. De la misma manera, el hombre, al ignorar la palabra de Dios, el hombre a ignorar que hay un Dios y hay un propósito en la vida, empieza a hacer cosas en la vida contrarias a la palabra de Dios. Y dice ahí que nos conformemos a este siglo. Ahora, la palabra conformar es una palabra que a mí me ha gustado mucho y ya lo he explicado muchas veces en mis estudios. Conformar es una palabra griega que significa amoldearse. Te voy a poner otro ejemplo. Es el ejemplo como cuando el ama de casa hace una gelatina. La gelatina, ¿verdad? Pones agua hirviendo, no les voy a dar recetas de cocina en esta mañana, pero bueno, pones el agua hirviendo, pones el sobrecito de grenetina, la disuelves bien y ya cuando está bien disuelta la grenetina con todo lo que viene en estas gelatinas de caja, la viertes en un molde. Y si tú tienes un molde de forma de corazón, cuando se cuaja o cuando se enfría, tú vas a tener una gelatina en forma de corazón. Si tú viertes la gelatina antes de cuajarse en un molde en forma de estrella o en forma de círculo o lo que sea, va a agarrar esa forma. Esa palabra conformarte es lo que está diciendo, que no te amoldes, que no agarres forma de gelatina como este mundo. Es una exhortación hermosa lo que dice el apóstol Pablo, que no nos amoldemos a este siglo, o sea, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, que no sea igual como la gente de fuera. Que tú entiendas que eres creyente, que tú entiendas que eres diferente, que ya no eres como ellos, que ya no puedes pensar como ellos, que ya eres de otro molde.
Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que, ¿cómo puedo sacrificar mi cuerpo? Primero con el pensamiento. Si tú no estás convencido de lo que Dios te dice, de que es para... No tienes que entender su voluntad de Dios, tienes que estar convencido. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Transfórmate, cambia tu forma de pensar. Ya no tengas el molde de este mundo, sino tu vida que sea de otro molde, como el de Cristo. Acuérdate que la voluntad de Dios, lo hemos dicho desde el principio de este mensaje, es que seamos a la imagen de Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Así que ahí vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que nos transformemos por medio de renovar o hacer nuevo nuestra forma de pensar. ¿Y cómo va a ser nueva tu forma de pensar? Entendiendo el instructivo de la vida, la Biblia. Por eso la semana pasada estudiamos acerca de la Biblia, lo importante de la Biblia. Muy bien, así que dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahora ve qué declaración tan preciosa de la voluntad de Dios. Romanos 8 ya nos dijo que la voluntad de Dios es que seamos como Cristo. Vemos aquí que la voluntad de Dios es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Vemos que la voluntad de Dios es que todas las cosas que nos pasan a bien tiene que ver para que seamos como Jesús. Por eso Dios nos pide, sacrifica tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo? A través de la renovación de mi entendimiento. Pero nos dice la segunda parte de este versículo 2 de Romanos 12, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Sabes algo? Dios no nada más nos dice que entendamos que su voluntad es buena. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es lo que estamos viendo en esta mañana. Para establecer buenas relaciones en tu hogar, con la sociedad, con tus amigos, necesitas entender la voluntad de Dios. Y Dios no se conforma con que la entiendas, quiere que la compruebes, que veas que lo que Él dice es cierto, que no te quepa la menor duda que cuando Dios te pide algo es porque te ama. Y por eso dice ahí, para que comprobemos cuál sea, y dice la buena. Así que lo primero que aprendemos en esta mañana respecto a cómo es la voluntad de Dios es buena. Todo lo que Dios te manda proviene de un Padre bueno. Cuando tú tienes tus dudas o tus sospechas respecto a Dios, esa voz viene del diablo que quiere hacerte dudar de la bondad de Dios. Muchísimos pasajes, exagerado pasajes que nos muestran en la palabra de Dios que Dios es bueno. Cuando tú dudas o sospechas que algo está pasando en tu vida y que no es bueno, esa voz no proviene de Dios. Así que dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena. 2, agradable. Esta palabra es muy interesante porque esta palabra nos habla de que la palabra agradable es una palabra euaristeos. Euaristeos. Es una palabra un poquito difícil de pronunciar. Euaristeos. Y esta palabra está dividida en dos partes. La primera, eus, que es bueno, y la segunda, arestos, que es agradable, propio. Así que cuando aquí la Biblia está diciendo que comprobemos que la voluntad de Dios es agradable, está diciendo que es agradable en extremo. Es ese arestos o ese eus, ese doble afirmación de bueno y agradable, está diciendo que es en extremadamente agradable. Cuando tú vienes a la Biblia y entiendes que la voluntad de Dios es buena, y no nada más buena, es en extremadamente agradable. Cuando tú veas que Dios tiene planes para tu vida, al final, cuando has obedecido y has confiado en Dios, te vas a dar cuenta ¿qué razón tenía Dios? ¿Qué razón tenía Dios para pedirme esto? Y entonces tu alma estará satisfecha y habrás dicho, ha valido la pena ser obediente a Dios. Y si no lo has dicho en esta tierra,
Tienes que ser obediente para disfrutar el comprobar que es agradable la voluntad de Dios. Y no nada más aquí lo vas a comprobar, sino cuando estemos con el Señor vas a decir, ha valido la pena. Ha valido la pena seguir al Señor Jesucristo. Dice entonces que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No hay otra mejor manera de hacer las cosas. Así es Dios, así es su voluntad. Y esto es importante que entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y vamos al último texto de esta mañana y obviamente ante toda esta situación nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 22, un versículo que te conoces, porque ¿de qué nos sirve conocer la voluntad de Dios? ¿De qué nos sirve que sepas lo que Dios quiere de tu vida? En la semana tuviste en el estudio que había mandamientos de Dios muy literales, muy enfáticos, a manera de decir, por ejemplo, Dios quiere que amemos a nuestra esposa, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres. Bueno, es una forma de entender la voluntad de Dios. Pero también la Biblia nos da principios. Vimos ahí textos como, por ejemplo, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para la gloria de Dios. Así que para determinar tú si debes de ir a un lugar o no debes de ir a un lugar, bueno, tienes que usar el principio de la palabra de Dios. Pero ¿de qué sirve que sepamos la voluntad de Dios? ¿De qué sirve que sepas que el objetivo que Dios quiere para tu vida es que seas como Jesús? Si eres simplemente oidor. Dice versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Uno de los problemas más grandes en la vida de un creyente y que está trayendo un cúmulo y una cascada de situaciones difíciles que él no puede ver, es que cuando una persona se hace oidora y no hacedora, es decir, oye la Biblia, ha tomado estudios bíblicos, lee la Biblia y no la ejecuta, no la hace sin que se dé cuenta, dice la Biblia, nos engañamos. El engaño no te das cuenta, pero pasa algo en nuestro ser que nos engañamos y hay algo que está empezando a descomponerse internamente en nosotros porque hemos decidido ser simplemente oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Y nos pone en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es decir, la Biblia nos está diciendo que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios, que la voluntad de Dios es como en un espejo que nos dice, mira, estás haciendo mal, tienes que cambiar esto, quiero que hagas aquello, quiero que hagas esto para que seas como Jesús, que es la voluntad de Dios. Y es como cuando vas al espejo, te acercas ahí a un espejo, ves y, ay, como que estoy despeinado, te levantas en la mañana o tengo lagañas pues sí, estoy sucio, tengo los pelos parados, bueno, pues está bien, ya me voy. Y no hiciste nada para remediarlo, no hiciste nada para cambiar lo que la Biblia te dice. Así que la voluntad de Dios, resumido en esta mañana, la voluntad de Dios, número 1, es que seamos como su Hijo Jesucristo. Y todo lo que nos pasa va a ser para ayudarnos a ser como Jesús. Número 2, también vimos que la voluntad de Dios es que nosotros nos esforcemos, nos sacrifiquemos para poner nuestro cuerpo a servirle como su Hijo Jesucristo. Y eso implica reconocer su misericordia en nuestra vida y por ende actuamos en agradecimiento, actuamos porque es el culto racional. Y número 3, hemos visto que hay que ser hacedores de la palabra de Dios. Así que este es el mensaje y voy a terminar este mensaje con una oración pidiendo que tú inclines ahí desde tu hogar tus ojos, agaches tu cabeza y le digas así a Dios: Dios, te doy gracias en esta mañana por mostrarme tu palabra. Qué importante es tu voluntad en mi vida. Qué importante y qué bueno ha sido conmigo para que tú quieras que sea como Jesús, que esto es agradable
y perfecto delante de ti. Gracias, Dios, por este mensaje. Pido que me ayudes a ser hacedor de ella, a confiar en Jesús como mi único suficiente Salvador y ahora servirle a Él. Y todo esto oro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues está al pendiente, seguiremos en contingencia, yo espero que ya no sea mucho tiempo y mientras seguiremos dando los mensajes dominicales a través de este medio. Que Dios te bendiga y estamos escuchándonos la semana que entra. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light